Bienvenidos a Como Mujer, un encuentro con mujeres inspiradoras. Nos van a contar cómo hicieron su recorrido sin atajos, cómo llegaron al lugar que ocupan hoy y cómo se sueñan a futuro. Bueno, hoy vamos a recorrer la historia de una mujer que nació en Estados Unidos, se nacionalizó argentina, estudió ciencias políticas, es escritora, es periodista, encontró su propia voz, su identidad y se convirtió en una de las mujeres periodistas más influyentes de la Argentina. Es mamá de 2 hijos. Bienvenida, María O'Donnell. Muchas gracias, Mariana. Gracias por esta entrevista. Naciste en Estados Unidos y después te nacionalizaste. ¿Cómo fue esa decisión? Pasa que nací por casualidad en el sentido de que mi familia, mi papá había ido a hacer un doctorado a la Universidad de Yale. Entonces, mientras papá estaba haciendo el doctorado, ya se había mudado papá, mamá y mis 3 hermanos mayores. Nací yo de casualidad en Estados Unidos. Después mi viejo dio clases, vivió ahí, mis hermanos vivieron un tiempo. Yo volvía más de grande como corresponsal ya de La Nación. Pero siempre me sentí argentina, así que finalmente siempre fui residente permanente acá y hubo un momento en el que ya me nacionalicé. ¿Y cómo avanza una mujer periodista en ámbitos que a veces son muy masculinos, ¿no? Que han sido muy masculinos? No sé ahora tanto, pero en aquel momento seguramente sí. Sí, cambiaron mucho, muy rápido, ¿no? Las cosas últimamente. Es cierto que en las redacciones, cuando yo llegué, por ejemplo, a la redacción de La Nación, año 96 habrá sido, todavía era una redacción donde había muchos hombres, pero fue un momento que entramos muchas mujeres, sobre todo a hacer política, que no era tan frecuente que hubiese tantas mujeres. Hubo como una primera camada de periodistas de gráfica cubriendo política. Por supuesto, Magdalena ya laburaba y tenía su primera mañana en la radio, pero siendo periodistas de la gráfica, fue un momento en el que llegamos muchas mujeres ahí. Y al principio no te das cuenta, ¿no? Como que naturalizás un montón de situaciones y sobre todo cuando los primeros años son más fáciles porque los horarios, la redacción de la noche y todo no son tan incompatibles al momento en que sí llega la maternidad y todo. Ahí las redacciones en lo que son las secciones calientes, en una época que todavía se cerraba muy tarde, ahora se cierra más temprano. De hecho, mi transición a la radio tuvo en principio mucho que ver con la maternidad. Con la maternidad y tener horarios más acotados. Porque siempre había trabajado en radio, pero como que mi lugar era la gráfica. Y de la mano de la maternidad un poco se dieron vuelta las cosas, como que pasó a ser mi principal trabajo la radio, y después ya me enamoré de la radio. Pero, a ver, creo que hay como un primer momento en el que es todo muy igual y no te das cuenta, pero después a medida que también llega el momento de los editores y de las disputas de los espacios de poder, ahí sí te empezás a dar cuenta. Y sobre todo ese poder que era todavía un mundo muy de varones, donde por ahí viajabas y hacías giras con el presidente y con los ministros y había chistes como por ahí medio pesados a veces, o situaciones en las que había un código que no te incluía, no siempre te incluía. Entonces, eso sí está cambiando bastante, por suerte. Había prejuicios. ¿Y cuál era el antídoto, digamos, de vos para avanzar frente a esos prejuicios? Bueno, yo como cubro política, hay hombres, digamos... Porque la política también es una temática muy masculina en las redacciones, ¿no? En general, las mujeres están más destinadas a los temas blandos. Ahora por ahí no tanto. Pero... Total. Claro, las mujeres hacían o espectáculos, o los temas de las revistas, los temas fríos, los temas blandos, las editoras o las periodistas, y los temas más duros, economía, política, eran temas de los varones. Tuviste que darle ahí alguna dirección, un objetivo, un foco a la cosa. ¿Cómo fue? Sí, ahí había una camada grande, te digo, estaba María Luisa Mackey, en ese momento estaba Nancy Pasos, Gabriela Cerruti había estado en Página 12 cubriendo a Menem, Silvia Mercado había estado, había un momento en el que estaba Lorena Maciel, había como una gran camada de mujeres que ya estábamos trabajando en gráfica, Graciela Molkov, que después se fue a vivir a Estados Unidos, pero éramos bastantes. Pero el tema es que era como tu límite, la cobertura del día a día, ¿no? Después ya el lugar de editor y sobre todo el lugar de columnista. Si uno mira, hoy los diarios no tienen casi columnistas mujeres en temas de opinión, de política y de economía. Es muy frecuente, o sea, los editorialistas, los Van der Kooi, los Morales Solá, los Pañi, son todos hombres, no hay ningún diario que tengan el lugar de editorialista a una mujer, porque como que el lugar de la opinión y sobre todo de los temas esos sigue siendo como predominantemente
al día de hoy masculino. Entonces te digo, es como que cuando empezás no te das cuenta, porque está todo como muy equiparado, pero sí hay un momento de los editores, de los jefes de programación, después en las radios y de lo que es la opinión, donde ahí te encontrás con un mundo fundamentalmente masculino, ¿no? Tomo el tema de la maternidad, que dijiste que tuviste que cambiar un poco de tarea, ¿no? En vez de estar en la redacción, pasarte a la radio. La maternidad de alguna forma también nos condiciona un poco a las mujeres, ¿no? ¿De qué manera tomaste esa decisión y cómo lo pusiste como prioridad? Tengo un marido muy compañero en el sentido de que también me acompañó en decisiones que por ahí significaron en un momento cuando me mudé a Washington como corresponsal de La Nación. Bueno, él dejó su trabajo en ese momento y se puso a estudiar una maestría en Estados Unidos y eso fue algo también donde sin esa decisión para mí hubiese sido muy difícil también poder irme a Estados Unidos, y es alguien que ha estado muy, muy presente y también se fue construyendo. Yo creo que ahora tenemos 2 hijas adolescentes, súper feministas, todo, así que está total y completamente deconstruido a esta altura del partido. Creo que todos cambiamos mucho y muy rápido, como te decía antes, pero tenía que ver en un punto, por un lado, con un deseo mío de no llegar a casa y, digo, no tanto con mi relación de pareja en ese sentido, sino con un deseo mío de no llegar a casa y que mis hijas estuviesen dormidas. Pero si lo pensaba, porque yo pensé mucho, ¿por qué no hay mujeres jefas de política o jefas? Y claro, toda la dinámica de la redacción estaba dada en función de las prioridades o los horarios de los hombres y que hubiese mujeres que quisiésemos. Yo cuando llegué de ser corresponsal en Estados Unidos estaba embarazada, tuve a mi hija y duré muy poco cuando volví a la redacción, porque eran las 9, 10 de la noche y yo en realidad que ya había terminado mi trabajo, me quería ir a mi casa, había todos tiempos muertos, horarios que se dilataban. Ibas a sufrir vos. Claro, yo no quería estar ahí y me pasaba que me daba cuenta que la organización estaba hecha, y pasa un poco con la política también, con horarios que le quedan cómodos a los varones. Pero después me fui de La Nación y fundé un tiempo una revista que se llamaba TXT, yo era subdirectora y dije, bueno, vamos a entrar a las 11 de la mañana y vamos a terminar a las 7 de la tarde, salvo el día de cierre, que era el día de cierre, y se podía. Pero era una cuestión en la que es como el aire acondicionado, que el aire acondicionado cuando trabajas en un estudio de televisión está puesto para el hombre que tiene un traje y estás en verano y vos estás con ropa de verano, pues la vestuarista te viste de verano y te congelás. Y entonces, así como el aire acondicionado está puesto a la temperatura del hombre en los estudios y eso es como funciona la televisión, los horarios de la gráfica muchas veces innecesariamente están puestos en horarios que no tienen que ver con una vida más compatible. Entonces, un poco también mi salida a la redacción, cuando yo tenía 31 años, estaba por tener a Milena, mi primera hija, y fue justo después en realidad de la licencia. Sí, para hoy, ¿viste? 31 en realidad. No, pero digo súper joven para ya estar en una posición en la que había que quebrar y decidir, ¿no? Me interesó lo que dijiste, María, que es importante tener un compañero que pueda hacer ese cambio juntos, ¿no? Porque hay que hacer un cambio cultural grande, pero si no lo hacemos juntos, es imposible hacerlo. Sí, yo tiendo a creer que somos una generación de transición en ese sentido, y que nos tocó como aprender cómo es esa transición. De verdad, mis hijas son, digamos, yo me doy cuenta que ya vienen como con otra cabeza, no es que no negocian casi nada, porque ya tienen otra concepción, y me parece que la transición de esta generación y de... Por ahí es injusto generalizar, por ahí hay un montón de hombres que fueron muy compañeros, seguro, no digo que no, pero sí me parece que desde mayor presencia de los padres en el colegio, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, ir a colegios donde ya a la salida del colegio éramos varones y mujeres, las reuniones de padres, el chat de los regalos del cumpleaños y el regalo de la maestra sigue siendo femenino, pero... Lamentablemente. Lamentablemente, como si, viste, de los regalos de cumpleaños nos ocupamos nosotras todavía. Claro, todavía. Pero cada vez más se empiezan a repartir mucho más las tareas y me parece que eso yo ya viví un cambio importante. Este es el momento del espacio Women, el momento auspiciado por el Banco Santander Río, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue tu momento protagonista, el momento de cambio que sentís que tomaste una decisión que te cambió la vida para siempre? Women, el Banco de la Mujer.
¿Cuál fue tu momento protagonista, el momento de cambio que sentís que tomaste una decisión que te cambió la vida para siempre? ¿Uno? Sí. No, supongo que la maternidad, si lo tengo que pensar así, ¿no? Creo que si uno piensa lo que realmente te cambia la vida para siempre es la maternidad, ¿no? Es un viaje... ¿Qué te cambia para siempre? ¿Tus prioridades, tus...? Es cierto que uno deja de estar en función de las prioridades de uno sin resignar la carrera y lo que uno tenga que hacer, ¿no? Fundamentalmente, o el deseo, no solo la necesidad, sino también yo valoro mucho la idea de que el desarrollo de una vida profesional de una mujer tiene que ver también con su deseo, ¿no? Pues esta idea de necesitamos que, bueno, no, también tengo ganas, digamos, ¿no? Pero pasa a ser un lugar en el cual la prioridad pasa por otro lado, ¿no? O tu bienestar está muy ligado a que eso salga bien, a que sean personas libres, independientes, fuertes, que se sientan queridas, que se sientan con la libertad de elegir, ¿no? Y ese es un desafío enorme, porque uno está además también ocupado con muchas cosas, corriendo y qué sé yo, el desafío de ser la mejor madre que puedo ser dentro de cómo me cabe en mi vida o cómo son esas negociaciones que uno hace cotidianamente. Tampoco creo que es un tema de tiempo, no sé, pero es el desafío sin dudas para mí, donde uno no tiene una hoja de ruta, no sabe cómo sigue, ¿no? Y va aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué te enseñan tus hijas ahora, ellas a vos? Cambió mucho. A mí me enseñaron un montón. ¿Sabes qué? Me enseñaron un poco, y creo que también pasó en este movimiento de mujeres, entre periodistas, que nos volvimos mucho más solidarias entre nosotras. Y de alguna manera tolero menos, o sea, me callo menos la boca. Creo que somos un poco también una generación acostumbrada. Me acuerdo que una vez estaba yendo a una entrevista de trabajo y mi hija estaba enferma. Y estaba yendo con alguien que era como mi jefe en ese momento. Y me estaban por contratar por una cosa importante. Y ese día mi hija había dormido muy mal, pues estaba enferma. Y yo le digo, estoy muy mal dormida. Y me miró y me dijo, por favor no lo digas en la reunión. Me dijo, le tienen miedo a una mujer... les va a preocupar que no puedas cumplir con tus responsabilidades, porque estés pendiente. Una mujer preocupada por su familia. Claro, o cuando hice el preocupacional en La Nación, mira, año 95, habrá sido 96, que yo estaba recién casada y me dicen, ¿vos vas a querer tener una hija? Hijos, y yo no era madre en ese momento. Y cuando fui a responder, me agarró como una cosa de... Voy a decir que sí, no me va a convenir, ¿me entendés? Pero yo dije, sí, quiero tener hijos. No pasó nada, me contrataron igual, pero es una pregunta que hoy no sería adecuada. Entonces, en pequeñas cosas siento que uno fue como callándose la boca. Y con respeto, porque me parece que se trata también de educarnos, que a veces pasan cosas en las cuales alguien te está tratando de menos o te está discriminando o no te está dando tu lugar y no necesariamente lo hace de maldad o de... Me parece que hay un tema cultural, de un cambio cultural. Y que el choque tampoco creo que sirva, pero me callo menos, me callo cada vez menos. Y creo que me callo cada vez menos un poco por mis hijas también, porque me lo enseñaron ellas, porque... Abren camino. Sí, me enseñaron un montón, me enseñaron a... Yo creo que estamos ante un cambio que es enorme, que es el cambio del sentido común. En el sentido de que las cosas que antes nos parecían normales, ya decimos, ¿y esto? ¿Y por qué veo una presentación o un lugar en el que son todos varones y ya la miro y digo, che, hay algo acá que no me cierra? O ves cosas que decís, che, en las publicidades, decís, che, no, esto no me gusta, ¿qué tipo de mandato me estás tirando por la cabeza? Y me parece que antes era como que las que lo decían eran como, che, qué pesadas, ¿viste? O que no sé qué. Y ahora el que se tiene que sentir mal es el que no lo vio. Y entonces... Y eso llamo yo un cambio de sentido común. El lugar de que ya estás en un lugar en el cual el que está en falta es el otro. Por ahí antes la que estaba en falta era la que, che, no venga con esos planteos, no seas pesada. Y ese es un cambio fenomenal, el cambio del sentido común. ¿Entendés? Cuando empezamos a colectivamente entender de otra manera lo que está bien y lo que no está bien. Y hablando de colectivamente, ¿no? El colectivo de mujeres y esta lucha en la que estás involucradísima, ¿no? Que siempre se te ve, donde le dan visibilidad a mujeres conocidas, mujeres que tienen peso por su palabra, por su trayectoria. ¿Por qué te pareció indispensable ser parte? Bueno, porque hay algo de...
Pues es que primero me hice como amistades y muchas relaciones muy lindas y armamos una red de periodistas muy linda, de periodistas que pensamos por ahí distintos, de ámbitos muy distintos, periodistas que quizás antes ni siquiera nos llevábamos bien y que de repente entendemos que juntas podemos empezar a hablar de estas cosas, porque un poco es esto también, me parece que había algo de lo silenciado, de no hinches, y que en cambio cuando somos muchas, una puede decir, pasa algo en una redacción o pasa algo en un lugar de trabajo, y la que está trabajando ahí por ahí no puede decir nada, y vos que estás afuera le podés dar una mano. Y yo siento que tengo por ahí como un lugar hoy que yo me siento obligada, me siento como en un lugar en el que si yo me callo, una persona que está en una situación de mayor fragilidad, no es justo. Claro. Y entonces siento como una obligación de empujar un poquito la barrera, si se puede. Women, el Banco de la Mujer. ¿Sentís que los medios reflejan lo que está pasando en la sociedad en general, digo, ¿no? ¿Están los medios siendo fieles a lo que está pasando o están medio perdidos? Intentan. Yo creo que hay como algún intento, bueno, viste que ahora Clarín tiene una editora de género, Diana Mafía tiene una columna que es una mujer feminista, una visión muy interesante que tiene en Perfil. Me parece que los medios intentan empezar a tener eso, de incorporar esta visión de género y estar más acorde, sobre todo algunos, y en algunos casos también para no quedar muy mal, porque como cambió el sentido común, a veces se le va algo a un editor que no ve, o sea, que está viendo y no ve, porque hay muchas veces que decís, no vio, no se dio cuenta, o me acuerdo... De una palabra, de una frase, sí, de un título por ahí de título. una mujer que habían condenado al violador y dice el día más feliz de la vida de Mengana. Y decir, no, bueno, es difícil, o sea, se recibió justicia, o sea, ¿qué pasa con el uso del lenguaje también? Y digo, ahora crimen pasional no se usa más, pero por ahí se escapa muchas veces en el lenguaje como una falta de sensibilidad de lo que estás tratando. Y entonces me parece que los medios están intentando, pero de nuevo, es un cambio demasiado veloz, entonces es lógico también que hay que reacomodarse. Claro, y hay un desfasaje y hay que además generar una generación de mujeres que ocupen puestos de poder y una vez que eso pase va a cambiar también y va a haber una voz que diga, che, no hagamos esto. Ahora, viste que hay aviso que por primera vez la menstruación es roja, porque la menstruación en los avisos... O no se hablaba de la menstruación, ¿no? No, era azul, viste que se menstruaba azul. Y entonces de repente decís, bueno, ahora empiezan a hacer la menstruación roja. Se puede hablar de la sangre. Se puede hablar de la sangre, se puede hablar de la menstruación, no es vergonzante. O sea, las mujeres tenemos la menopausia es vergonzante, la menstruación es vergonzante, todo lo que nos pasa son... Palabras prohibidas, que no, eran. Claro, en cambio lo que le pasa al hombre es todo bárbaro, es todo del orden de la virilidad, del poder. Entonces, está bueno, y tampoco está bueno para el hombre ese lugar. Me parece que tiene que... Eso está bueno que digas, porque también es una exigencia impresionante para el hombre. Y sí, imagínate la masculinidad. La masculinidad es una carga muy grande, la idea de tengo que ocuparme de llevar el pan a la casa y llevar adelante el peso de la casa. Es una... yo no lo sé y me parece que es algo que es difícil de sacar como con estadísticas, pero todo el tema de la violencia de género, uno se pregunta... Si ahora le prestamos atención y nos damos cuenta que cada un día y medio se mata una mujer, o si ahora recrudeció porque hay algo de la mujer saliendo a trabajar de la casa, la mujer jefa de hogar, que ese hombre que fue criado de una manera no se encuentra y es como una reacción muy fuerte de desajuste a ese cambio. No lo sé. Puede ser las dos cosas, ¿no? Sí. Como aparece, obviamente, hablamos más de lo que pasa, seguro. Y también puede pasar que la mujer está más revelada a no ceñirse a ese rol. Sí, entonces me parece que también hay algo de ahí de cambiar el lugar de la masculinidad que es muy pesado para el hombre también, en el lugar en el que está. Entonces, yo creo que va a llevar un tiempo para que los medios se adecúen para que los medios, qué sé yo quiero minas con programas políticos en la televisión, no hay minas conduciendo, somos muy pocas mujeres en primera mañana conduciendo programas políticos. ¿Cómo te sentís ante ese logro? Y es muy lindo para mí, es un logro, ahora que arranqué con la Metro este año,
Fue emocionante para mí, ¿sabes? Y hubo toda una discusión porque Radio Metro tenía todos conductores varones. Entonces también hubo toda una movida de decir, che, bueno, quedan bien porque tienen que poner una mina, ¿no? Y yo dije, bueno, qué bueno que el oyente se lo pida a esa radio y que sea una radio que tenga la obligación de responder a esa demanda, porque hay un montón de radios hoy que son todas varones y nadie les dice nada. Y son un montón. Y también dije algo y me había preguntado justo una periodista mujer, le digo, mi generación, digo que yo, Ernesto Tenema, uno, qué sé yo, Loto Viada, que son un poco más grandes que yo, pero digo, con los que laburé yo mucho tiempo. La Nata también, ¿no? Bueno, la Nata era el director del diario cuando yo entré a laburar a Página, pero digamos, mis amigos, mis colegas de desarrollo profesional, todos ya condujeron Primera Mañana. Entonces digo, yo invierto la pregunta, es ¿por qué a mí no me la dan? No me la daban. ¿Por qué yo demoré tanto más que ellos en poder llegar a ese lugar? Y todos ellos tuvieron ese lugar hace 10 años también. Entonces, ¿y vos te lo preguntabas en el transcurso de eso que pasaba? ¿Sufrías? ¿Te daba bronca? Sí, a mí, mira, también pasó algo que es que la Nata es un tipo que, primero la Nata siempre armó equipos, siempre mucho antes de toda esta ola, a pesar de lo que dice sobre el feminismo, en términos de equipos de laburo, te estoy hablando hace más de 20 años, siempre fue un tipo que, y Página 2 incluso en un diario en sus orígenes mucho más mixto, con mujeres en puestos de conducción, siempre etcétera. les da mucho lugar a las mujeres. Sí, muy. Y después la que me dio mucha oportunidad fue Magdalena Ruiz Guiñazú, o sea, la que me dio el gran espaldarazo en la radio fue Magdalena. Y para mí, cuando ella se iba en enero a vacaciones, yo conducía el programa. En Continental. Claro, en Continental. Entonces, fíjate que para mí fue muy lindo eso, porque se supone que es inesperado, que como que las mujeres que encontramos el hueco nos agazapamos a eso, y todo lo contrario, Magdalena fue de una generosidad conmigo fenomenal, una persona muy generosa. Y ahí encontré yo, digamos, a partir de laburar en Continental, un jefe español. En realidad me ofreció por primera vez conducir la tarde. Pero no era fácil encontrar, y ahí fui buscando el hueco, pero Sin bronca, sin resentimiento. No. Buscabas con la prepotencia del trabajo. Sí, pero siempre me di cuenta que tenía que trabajar un poquito más. Que tenía que sí. Y esforzarte más para poder conseguirlo. Yo creo que sí. Y que sentís que igual a veces no llegás, ¿no? Que me llegó más tarde, que me llegó un poco más tarde, que todo me costó un poquito más. Yo siento que sí. No siempre, digo, por ahí cuando La Nación me ofreció ser corresponsal, yo fui la primera corresponsal mujer del diario. Y era joven, no había cumplido 30 años, estaba Germán Sopeña, que era un periodista fantástico en La Nación, un jefe que tuvo La Nación, un tipo maravilloso. Y el que me ofreció en ese momento fue Germán, me dijo. Y yo en ese momento lo tomaba naturalmente, en una época en la que no mirábamos mucho eso, y ni siquiera tenía mucho registro de que iba a ser la primera mujer corresponsal de La Nación en el extranjero. ¿Qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Mira, a las nuevas generaciones no hay que decirles nada. Las nuevas generaciones... ¿Y a las de tu generación? Las nuevas generaciones van como piña, ya salieron. Pues es que a mí me emociona mucho porque siempre digo que mis hijas se hicieron ciudadanas en el sentido de pelear por algo público, de salir a la calle, de marchar con las marchas de las mujeres, empezaron con el Ni Una Menos, y su ciudadanía, su ejercicio del reclamo de los derechos va muy de la mano de eso. Entonces me parece que esa generación va sola. Y nuestra generación es una generación, también yo tuve una madre que se separó y que salió a laburar y que crió sola 4 hijos y que armó una empresa de la nada. Yo creo que tenemos que confiar mucho en nosotras, que tenemos que ser muy fuertes, y sobre todo las que estamos en lugares de privilegio, pues yo siento que es un lugar de privilegio en el sentido de poder hablar y de lo que me interesa. Ser solidarias y tratar de ayudar a la que está en una situación que está necesitando ayuda, ¿no? Gracias, María. Gracias a vos. Esta es la historia de una mujer, la de María O'Donnell, que puede ser la tuya, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.